La regla general por la constitución política del Estado es la estabilidad laboral, la continuidad laboral y por ende la inamovilidad laboral. Entonces, cuando estamos frente al preaviso, estamos frente también al tema de la estabilidad laboral. Y el preaviso, aunque se produzca con los requisitos de ley, si está dentro de un concepto de un despido injustificado, no hay ni preaviso que pueda solventar la problemática. Esto nos lleva a poder hablar de algunas particularidades del preaviso. Y las particularidades más importantes del preaviso son las siguientes. Primera particularidad. ¿Cuál es el objeto del preaviso? El objeto que tiene el preaviso, desde el punto de vista del trabajador, es protegerlo ante posibles arbitrariedades que atenten la estabilidad laboral y lo mantengan protegido frente a algún despido sorpresivo. Entonces, el tema del preaviso es una garantía para la clase trabajadora. Ahora, para el empleador, el preaviso tiene el objeto de que el empleador no se vea perjudicado de forma alguna y tenga el tiempo necesario para buscar un reemplazante del trabajador que está anunciando un retiro. Ven ustedes, el preaviso tiene objetos distintos, trátese de trabajador o trátese de empleador. Segunda particularidad, plazo del preaviso. En este caso se aplica el Decreto Supremo del año 1964, donde se deja claramente establecido que el preaviso se efectúa con 90 días de la parte del patrono al trabajador. Esto quiere decir que el empleador debe manejar ese lapso de 90 días, que es equivalente a 3 meses, para un tema del preaviso. Y cuando se trata del preaviso del trabajador, entonces el preaviso se efectúa del trabajador al patrono con 30 días. De esta manera, en caso de que exista un incumplimiento por parte del patrono del preaviso, el desahucio al trabajador será de 3 meses de sueldos o salarios. En cambio, si el trabajador no otorga el preaviso, el desahucio a favor del patrono será de 1 mes de salario o de 1 mes de sueldo. Cuarta particularidad, el preaviso se aplica generalmente en contratos de trabajos indefinidos, por regla general, y excepcionalmente se puede hacer en contratos a plazo fijo, también en contratos por obra, en contratos por servicio. No es conducente, no es viable este preaviso en los contratos de trabajo a prueba, en los contratos de trabajos llamados eventuales. Quinta particularidad, excepción del preaviso. La excepción está con relación al tema del preaviso en consideración al plazo cuando se trata de trabajadores del hogar. En este caso debe aplicarse la Ley 2450, donde se establece un preaviso de 45 días de parte del patrono y 15 días para la trabajadora. Pero esto es excepcional y solamente se aplica a trabajadores del hogar. Una sexta particularidad que se reconoce al preaviso es que la consecuencia
regular y normal del preaviso es que el trabajador no realiza sus tareas cotidianamente con un empeño habitual, pues sabe que será despedido y lo hará con desgano, lo hará incluso eh, con una conducta inclusive de poca lealtad al desarrollo de la patronal. Por ello se recomienda, como una particularidad, que el empleador pueda conceder un tiempo necesario para que el trabajador pueda buscar una nueva fuente laboral. Por eso se justifica permisos, permisos íntegros durante todo el día para que el trabajador pueda buscar otra fuente de trabajo. La otra particularidad que ustedes deben apuntar es que nuestra norma laboral, tanto la Ley General del Trabajo como el decreto reglamentario, no regula nada sobre licencias obligatorias que debe dar la patronal a su trabajador. Pero en este caso se aplica el principio protector. Y en el principio protector, aplicando este principio, el trabajador debe tener ese tiempo para la búsqueda de una nueva fuente laboral. Seguidamente, vemos el tema del desahucio. Cuando usted escuche la expresión desahucio, entonces usted está ya en el tema de extinción, está en el tema de conclusión de la relación jurídica laboral. Desahucio es una palabra que está compuesta. La primera palabra significa des. Entonces, significa todo lo contrario. O sea, se coloca delante de una palabra y delante de esa palabra hace que signifique todo lo contrario. Por ejemplo, si tenemos la palabra confianza y usted le agrega la palabra des, ¿cómo se leería? Desconfianza, licenciado. Desconfianza. Entonces, la palabra desahucio viene en composición de des y luego de la locución auxiliar. Auxiliar, que traducido al español significa dar confianza, dar esperanza. Entonces, cuando hablamos de desahucio, se da a entender que ya no se da la confianza, ya no se da la esperanza de que se prosiga con la actividad laboral. La etimología nos da una noción de lo que es el desahucio, pero ahora vamos a dar un concepto jurídico preciso de lo que viene a ser el desahucio. El desahucio, jóvenes, en vía de concepto, es una sanción que paga el empleador o que paga el trabajador por la omisión del preaviso. Cuando se produce un retiro del empleado, del obrero, por causal ajena a su voluntad. Nuevamente, desahucio es una sanción que paga el empleador por omisión del preaviso cuando fuere retirado el trabajador por causal ajena a su voluntad. Y esa fue la temática, jóvenes, del Tribunal Constitucional. El empleador utilizaba el tema del pago del desahucio porque era una sanción y lo despedía al trabajador. Ahora el tema del desahucio, lógicamente, tiene regulación más específica. Se paga, hemos visto en las clasificaciones, se paga desahucios, pero siempre va a prevalecer el tema de la estabilidad laboral.
La estabilidad laboral se va a imponer al tema del desahucio, se va a imponer al tema del preaviso. Pero si aún así se voltea el tema de la estabilidad laboral, entonces el tema del desahucio va a estar vigente como pago de los derechos económicos que tiene el trabajador. Porque si usted nota, dice, el desahucio es una sanción. Ahora, aquí lo correcto es aclarar que la sanción es pecuniaria y es favorable a quién. En este caso, al que no ha sido preavisado, que sería en este caso el trabajador, o en un caso extremo sería también el tema de el trabajador versus su empleador. Cuando usted esté trabajando, esté en una actividad laboral que no sea lógicamente el servicio público, usted si quiere retirarse, hágalo con 30 días de anticipación. Póngale en conocimiento a su empleador que se va a retirar. Así no le van a descontar a usted un mes de sueldo promedio. ¿Qué dice el Tribunal Supremo con relación al tema del desahucio? El Tribunal Supremo aclara que el desahucio es una compensación en dinero. Y es una compensación en dinero que se hace al trabajador precisamente porque se le está afectando la fuente laboral y con ello se le está afectando los derechos que la Constitución y la Ley General del Trabajo les reconoce, como es el tema de la estabilidad laboral. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento de, de este tema del desahucio. El fundamento, fundamentalmente, esencialmente, está en el hecho de que se debe sancionar a aquellos sujetos del derecho laboral que incumplan con el tema del preaviso, que tiene por finalidad un objeto diversificado, así se trate del trabajador o así se trate del empleador. Para el caso, lógicamente, del trabajador, el hecho de que un despido intempestivo implique que se quede sin fuente laboral. Y ahí usted concatena todos sus conocimientos que usted tiene en materia de derecho laboral y usted verá que, por ejemplo, si hoy cesa un trabajador, automáticamente también va a cesar sus ingresos económicos. Y usted empieza a hablar del sueldo, empieza a hablar del salario y dice el fundamento. ¿Por qué debe tener salario y sueldo un trabajador? Y usted dirá, los apuntes de clases dice que el salario tiene un fundamento alimenticio. Y el tema del alimenticio no implica solamente alimento, implica vestimenta, implica vivienda, implica atender las necesidades de la... O sea, se genera una cadena de consecuencias fundamentales en esta temática. Bien, seguimos avanzando y vemos el tema de los derechos colaterales. ¿De qué trata este tema de los derechos colaterales? Permítame unos minutitos, jóvenes. Bien, perdonen ustedes la interrupción. Decía, ¿de qué trata este concepto de los derechos colaterales? Lo colateral en materia laboral implica algo que es secundario, algo que es indirecto. Entonces implica, lógicamente, que los derechos colaterales está vinculado a la noción de la extinción de la relación jurídica laboral y que tiene una coexistencia paralela a lo que viene a ser la obligación fundamental, como es el tema de la indemnización por tiempo de trabajo. En otras palabras, los derechos colaterales son aquellos derechos distintos que tiene el trabajador a la indemnización. Por ejemplo,
Derechos colaterales puede ser un aguinaldo proporcional. Dos, también puede ser un derecho colateral, vacaciones devengadas y vacaciones no pagadas. También puede estar dentro del concepto de derechos colaterales primas cuando legalmente corresponda su pago. Y en cuarto lugar, vamos a tener el tema de derechos colaterales, aquellos llamados sueldos devengados. Entonces, en materia de extinción, usted tomará el horizonte fundamental que la espina dorsal del derecho que tiene el trabajador es el pago de los beneficios sociales. Es el pago de la indemnización por tiempo de trabajo que le corresponde al trabajador. Esa es la espina dorsal. Ese es el grueso del derecho que tiene el trabajador. Pero accesoriamente, secundariamente, tiene otros derechos que también son importantes, pero que no constituyen la espina dorsal de este fenómeno de la extinción. Por ejemplo, tal como he anunciado, puede ser que la patronal a usted le deba 2 meses de sueldo. Ya son sueldos devengados. Y como los derechos laborales no son renunciables, así existe un acuerdo, entonces derecho colateral es que le paguen estos sueldos devengados. Entonces, en algún momento, cuando la patronal menciona y dice, yo lo voy a despedir a usted y tengo la plata suficiente para despedirlo, usted debe decir, también hay derechos colaterales que están todavía inconclusas. Entonces, cuando el empleador escucha derechos colaterales, empieza a asustarse, porque piensa de que se trata de otras cosas más, mucho más graves, pero en realidad son secundarias. En realidad son temas que son derechos que el empleador debe cumplir de manera distinta a lo que viene a ser la cuestión del pago de los beneficios sociales. En otras palabras, usted debe tomar en cuenta que los derechos colaterales es un concepto distinto a los llamados beneficios sociales. Punto de avance. Certificado de retiro y carta de evaluación laboral. Certificado de retiro y carta de evaluación laboral. Usted ya sabe que indemnización es un concepto nuclear en la extinción. En segundo lugar, derechos colaterales que debe tener acceso y debe ser cumplido por parte de el empleador. Y el tercer efecto es el certificado de retiro, que actualmente se llama carta de evaluación laboral. Entonces, una vez que el trabajador ha accedido a los beneficios sociales, cuando ha sido pagado el tema de los derechos colaterales, entonces la ley le genera la última obligación a su empleador, y es el tema del certificado de trabajo. Si usted ve el artículo 16 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, claramente dispone que cuando concluye la actividad laboral y a solicitud del trabajador, puede ser una solicitud verbal o escrita, el patrono le debe otorgar un certificado. Y dentro del certificado, pues se reconoce el tema de la fecha de ingreso, la fecha de salida, la clase de trabajo que ha efectuado, la causa del retiro y la conducta observada. Entonces, como decía, hoy este certificado de trabajo se llama Carta de Acreditación y Evaluación Laboral. Si usted se pone a pensar en el sentido de que si un certificado de trabajo es importante, usted encontrará que la razón sí es importante. Y la razón por la cual existe este certificado es para que usted pueda documentar
su vida laboral. Y esto le ayuda a que usted pueda formar lógicamente. Primero, formalmente el currículum de trabajador. Desempeñé esta función en tal cargo, en tal institución. Pero también, y de manera más importante, le acredita su cualificación como trabajador. Entonces, usted cuando va a buscar una nueva fuente laboral, se guían los futuros empleadores del contrato, se guía del certificado de trabajo y si considera que usted tiene la aptitud laboral, entonces lo contratan en virtud a este tema del certificado de retiro. Por ello, para la ley es importante, como una obligación del empleador, emitir el certificado de trabajo. Punto de avance. Vemos el tema de los pagos voluntarios por la patronal a sus trabajadores. Pagos voluntarios por la patronal a sus trabajadores. Cuando usted escuche pago voluntario, inmediatamente tiene que ubicarse en la noción de lo que es voluntario. Entonces, la noción de lo que es voluntario implica algo que no se obliga al cumplimiento. La noción de lo voluntario no obliga a su cumplimiento, menos obliga a su ejecución. De tal manera que cuando hay pagos voluntarios de la patronal, puede pagarse montos suplementarios o extralegales a los beneficios sociales, a los derechos colaterales, a uno o varios trabajadores. De tal manera que la característica legal de los pagos voluntarios no tiene fuerza legal para ser aplicado a otros casos. Esto significa que no son vinculantes, de tal manera que un trabajador no puede solicitar, no puede exigir el mismo tratamiento que ha sido dispensado a otro trabajador con el pago de sumas extralegales o voluntarias. Entonces, usted se imaginará el caso de un trabajador brillante, de un trabajador lógicamente ejemplar, hasta que fue modelo para muchos trabajadores, pero que por circunstancias de distinta naturaleza debe dejar la patronal. Entonces el empleador, luego de pagar los beneficios sociales, pagar derechos colaterales si existe, procederá con una recompensa económica voluntaria de unos extras en dinero. Y eso, como dice la exposición, no es vinculante, no es obligatorio. Y otro trabajador no puede decir, si usted le ha dado una gratificación de 30.000 bolivianos y usted a mí no me da, entonces yo lo voy a demandar, no es posible. ¿Por qué? Porque es pago voluntario, no es pago legal, no es pago obligatorio. Su patronal le está reconociendo el servicio prestado porque entiende que fue clave para el desarrollo de la patronal. Y en este caso la pregunta es, ¿podrá arguir el trabajador el tema de que le están discriminando? Porque discriminación semánticamente significa diferenciación. Y no es una mala palabra. Usted entra al diccionario desde el punto de vista de el conocimiento vulgar, que no es malo tampoco la expresión, el conocimiento popular, etcétera. El tema de la discriminación es diferenciar. Voy a discriminar a mis hijos. El que tiene 10 años y el que tiene 25 años se discrimina, se diferencia. No le voy a dar responsabilidad al niño de 10 y lo voy a liberar al de 25. Entonces se diferencia. Solo con esa ley de discriminación se ha tenido un mal concepto de la palabra y de la expresión. Ahora, ¿el trabajador puede sentirse discriminado? Puede sentirse tal vez, pero ¿esa discriminación tiene efectos jurídicos? La respuesta es no.
No tiene. Usted no puede denunciar, me ha discriminado porque a mí no me ha pagado 80.000 y al otro le ha pagado 30.000. No puede plantear. ¿Por qué? Porque en materia laboral, el tema de la ley de discriminación debe ser aplicado con restricción. Por ejemplo, cuando alguien es contratado y otro no es contratado, entonces siempre se arguye, me ha discriminado por esta condición, no me ha contratado, al otro sí lo ha contratado. No, no se puede aplicar en ese sentido. En enseñanza universitaria, en el ámbito laboral, es restringida la aplicación del tema de la discriminación. ¿Por qué? Porque aquí rige las cualidades intuito personales para las contrataciones. Si su trabajador ha sido gratificado es porque al empleador le da mucha pena que se vaya su trabajador y le da un agradecimiento extra a esa función. El otro, que fue indisciplinado, que al final de cuentas siempre estaba causando zozobras en el trabajo, finalmente se está retirando, bien por él, que se vaya, recibe sus derechos, pero tal vez ya no tiene una gratificación de carácter voluntario. En este caso, es importante que usted aplique la ley de 9 de noviembre del año 1940. Nuevamente, la ley de 9 de noviembre de 1940, donde claramente se hace referencia que los aumentos voluntarios, si es que acaso se hubiera establecido por las empresas o instituciones, no son considerados beneficios sociales. Miren ustedes lo que dice la ley de 1940. No confunda, le está diciendo, beneficios sociales con aumentos o pagos voluntarios que el empleador puede realizar. Luego usted debe aplicar el decreto supremo 22.138 del año 1989. ¿Qué dice este decreto supremo 22.138? Dice, todo pago adicional concedido voluntariamente por cualquier empresa a sus trabajadores, no importa de ningún modo modificación de ese contexto legal ni precedente invocable por otros trabajadores, que les pueda ayudar a reclamar judicialmente trato similar, ni por analogía ni por otra razón. ¿Por qué? Dice el decreto supremo, porque se trata de pagos voluntarios. Entonces ustedes ahora ya conocen que los pagos voluntarios que existen, lógicamente no son obligatorios. Con ello hemos terminado el tema número 24 y habíamos terminado la parte inherente a lo que es el derecho laboral en todos sus bloques, desde el inicio del contrato individual de trabajo, desde el desarrollo de la actividad laboral hasta el fenómeno de la extinción del contrato individual. Bien, con ello vamos a ingresar a nuestra parte práctica en cálculos con relación a los temas que estábamos planteando. Ustedes pueden guiarnos prácticamente donde nos hemos quedado en ejemplos de cálculos con relación a los temas de los derechos económicos del trabajador. Creo que nos quedamos
Un estudiante tiene exactamente en las clases prácticas hasta donde hicimos cálculos. Carolina, verifica dónde nos hemos quedado en las partes prácticas. Está bien, doctor. Doctor, Adelante, Carolina. estaban en el cuarto ejercicio, estaban haciendo sobre las vacaciones correspondientes, doctor. Hemos concluido todo de las vacaciones. Sí, estaban en el... sí, sí, doctor. Ya, gracias, Carolina. Confirme el paralelo si es correcto. Sí, licenciado, estábamos en el cálculo de la vacación. ¿En qué ejemplos estuvimos en la vacación? ¿Cuántos ejemplos vimos? Uno, creo, licenciado. Sí, sí, doctor. Uno. Muy bien, gracias, Alberto. Nada, licenciado. Confirmen, jóvenes, yo creo que en el tema de las vacaciones hemos debido trabajar con las tres escalas, ¿es correcto?
A ver, me dictan exactamente qué actividades hemos realizado prácticas. Primero, hemos debido calcular horas extraordinarias. Dos, que hemos calculado seguidamente. Dicen que hemos calculado vacación. Tres, hemos calculado antigüedades. Bono de antigüedad, trabajamos jóvenes. Solo hemos trabajado hasta vacaciones, licenciado. Bien, me confirma, horas extraordinarias es evidente. Sí, licenciado. Sí. Vacaciones, También licenciado. Sí, solo un ejemplo, licenciado. ¿con qué escala hemos trabajado en vacaciones? ¿Cuántos años de antigüedad y escala? Hemos trabajado con la escala de 15. No, licenciado. Doctor, han trabajado con antigüedad de 19 años de trabajo. Un solo ejemplo, entonces. Uno era eso y el otro, acabo de verificar la lista, y el otro, 8 años de antigüedad, doctor. Ya. Ahora, bono de antigüedad. Antes haremos una llamada de asistencia, a ver, Carolina. ¿De los que ha salido, doctor? Exacto. Ya. Pásame esto, Juan Carlos. Canaviri Castaños, Luz Gabriela. Presente. Pasamisto está ahí presente, a Pasamisto. Canaviri también está. Cruz Baltasar Silvia. Rodrigo Avie Grandi Chavarría. Mayra Ortega Catari. Licenciado Agno, Mayra Sabrita. Está Mayra. Presente, dice. Mayra Ortega. ya. Agno Mamani Araceli. Eso sería. Presente, licenciado. Aquí estoy. Estoy Bien, presente. a ver, para no cometer injusticias, ¿cuántos son a los que están poniéndose abandono? Es a uno solamente, porque los demás respondieron, doctor. Ya, perfecto. A ver, jóvenes, de acuerdo a mis apuntes, yo tengo que habríamos trabajado horas extraordinarias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. licenciado. Hemos trabajado con cálculo de jornada nocturna. Sí, también. Correcto. Jornada nocturna. Luego habríamos trabajado con el aguinaldo de Navidad. Confirme. Aguinaldo, ¿trabajamos, jóvenes? Creo que no, licenciado. El resto de los compañeros. No, licenciado. Muy bien, está pendiente aguinaldo. También está pendiente prima anual. Sí, licenciado. Vacaciones hemos trabajado. Sí, licenciado. Bono de antigüedad hemos trabajado. No, licenciado. Confirme el No, tablero. doctor. Bono de antigüedad. No, licenciado. Trabajaría. Perfecto. Bien, aguinaldo, prima anual y bono de antigüedad. Tres categorías que tenemos que trabajar seguidamente. Veamos entonces el tema de lo que corresponde al aguinaldo. Confirmen, jóvenes, si aguinaldo no hemos trabajado. Posiblemente hemos trabajado el tema del aguinaldo. No, licenciado, no hemos trabajado. Ya, perfecto. Entonces veamos el cálculo en parte práctica de lo que viene a ser el aguinaldo. Veamos un ejemplo, pongamos un ejemplo y luego trabajemos con este tema. Carolina me va a avisar cuando se comparta mi
pantallita. Está bien, doctor. Creo que se comparte la pantalla. Sí, doctor, en estos momentos. Muy bien, ahí está. Tómenle una captura a la pantalla y resolvamos este ejemplo. Carolina, vas apuntando las clases prácticas que estamos teniendo. Está bien, doctor. Anota que nos faltaría bono de antigüedad y prima anual. Está bien, doctor. Muy bien, ya tienen la captura, jóvenes. Sí, licenciado. Sí, Ya, licenciado. 10 minutos. Resolvamos el tema. Quien lo resuelve en 10 minutos nos pasa, comparte su pantalla, le anotamos su participación. Luego vemos el algoritmo con mi persona. A ver, algunas ideas sobre este cálculo. 10 minutos. Carolina, computamos. Está bien, doctor.
Tiempo, Carolina. 7 minutos, doctor. Perfecto. Otra vez la lista de los que están abandonando, Carolina. Está bien, doctor. ¿Lo dicto ahora o después? ¿Ya se ha cumplido el tiempo? Eh, no, falta 1 minuto, doctor. Perfecto, me dice si estamos compartiendo pantalla. Está bien, doctor. Bien, jóvenes, vean ustedes que este es el procedimiento que ustedes deben utilizar. ¿Algún estudiante que quiera dar lectura? Procedimiento para el cálculo. Cruz, licenciado. Cruz, adelante, ¿verdad? Donde dice numeral 5. Numeral 5. Procedimiento para el cálculo. Dependiendo de los datos, puede realizarse las siguientes operaciones aritméticas. Primera operación, obtener el promedio de pago sumando el monto de los 3 últimos sueldos. Segunda operación, el total de la sumatoria debe dividirse por 3 meses. Muy bien. Aplicando ahora este procedimiento, ¿cuánto les ha dado de resultado? Licenciado Quiroga. 8.333, licenciado. A ver, 8.333. Quiroga, dice, Quiroga, 6.275. comparte tu pantalla, por favor. El licenciado lo hice en mi cuaderno. ¿Y no se puede compartir así? ¿A ver, alguien que pueda compartir su pantalla? Pairumani, A ver, Pairumani, Pairumani, licenciado. adelante. Disculpe, ¿se nota la...? ¿Cómo es, Carolina? Guíale. Sí, está compartiendo. ¿Se mira, licenciado? Sí, tendrías que darlo vuelta, verte en vertical. Mm, Está volteado en estos momentos la presentación, ¿no? Sí, doctor. Y habría que ampliar también, ¿no? Sí, ahí ¿está bien? Es correcto, pero hay que ampliar. Ya está bien, licenciado. Entonces yo he sacado el sueldo de los últimos 3 meses porque en el tema que usted nos dictó, en las particularidades dice que según el decreto 1974 son acreedores de aguinaldo los obreros con más de 3 meses de trabajo. Y el promedio para el pago que se establece por el promedio de sueldo y salario de los últimos 3 meses. Entonces, como en el ejercicio nos da el saldo, bueno, el salario de los 3 últimos meses o de 3 meses, entonces yo he sacado el promedio sumándolo los 3 meses y dividiéndolo entre 3, y que me dio el aguinaldo total de 8.333 bolivianos. ¿Algún otro compañero tiene otra cifra? Bien, el procedimiento está bien aplicado. No sé si habrán hecho bien la sumatoria, pero el procedimiento está bien aplicado. Entonces, te ponemos participación, Pairumani. Está bien, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Ahora vemos, vemos otro ejemplo distinto. De lectura, por favor, y haga captura de la pantalla
¿Quién quiere dar ejemplo? Lectura al ejemplo 6. Chía pasa, licenciado. Adelante, Chía. El trabajador Kurt von Schneider ingresó el 1 de julio de 2019. Reporta las siguientes remuneraciones. Mes de septiembre, 5.200 bolivianos. Mes de octubre, 5.400. Y mes de noviembre, 5.400 bolivianos. ¿Cuánto será el pago por concepto de aguinaldo por la gestión de 2019? Muy bien. Apliquemos entonces la fórmula. En este caso ya es por duodécimas, de tal manera que hagan su cálculo. 10 minutos. Carolina, da lectura de los que han salido. Está bien, doctor. ¿Dónde está? Mirko Giovanni Candia Conde. Mirko, ¿dónde está? Presente, Perfecto, aquí vamos a estoy, abandono. licenciado. Jorge Quisper Rodríguez. Sí, Jorge Quisper Rodríguez. Confirmado abandono. Hora y fecha. Está bien, doctor. Y ya ¿Quién pasa más? listo, Juan Carlos. Aquí Listo. estoy, pasa misto, aquí estoy presente. Borramos abandono de mixto. Está bien, doctor. Sabría importante. 10 minutitos para que hagan la práctica. Carolina, computas. Está bien, doctor.
¿Qué tiempo tenemos, Carolina? Doctor, apenas ha pasado 4 minutos. Perfecto, seguimos. Está bien, doctor. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Algún estudiante que quiera dar lectura al ejemplo número 4 con relación al bono de antigüedad? Cardoso, Cruz, licenciado. licenciado. Dale más Rodríguez, adelante. licenciado. El trabajador Kurt von Schneider, trabajador de la empresa Arcos Ltda, tiene la antigüedad de 20 años al servicio de esta empresa, con el sueldo mensual de bolivianos 9.500. ¿Cuánto se le pagará por concepto de abonos de antigüedad? Bien, este ejemplo más el que están realizando para la siguiente clase jóvenes. Trabajador Kurt von Schneider, trabajador de la empresa Arcos Limitada, tiene una antigüedad de 20 años al servicio de esta empresa, con un sueldo mensual de bolivianos 9.500. ¿Cuánto se le pagará por concepto de antigüedad? Entonces, esa y la anterior práctica para el día jueves, límite de la clase hasta la siguiente clase jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.